Y seguimos en vivo, 10:58 de la mañana, por La Nación Más, por la web de La Nación. Y vamos a analizar, tal como le prometimos, el mercado de oficinas, los nuevos paradigmas. Y acá estoy con un panel de lujo. Bienvenido, Daniel Elstein, director de IRSA. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y Domingo Esperanza, presidente de Newmark Knight Frank. Muchas gracias por compartir esta mañana. La verdad que el tema oficinas es un tema que cada vez que hacemos una nota relacionada explota de clics. Hay mucha incertidumbre sobre lo que viene y la primera pregunta tiene que ver en cómo cambió un poco el tema de las renegociaciones con esto de la pandemia a partir de los cambios en las dinámicas de trabajo. Bueno, la verdad es que al principio nos tomó muy por sorpresa a todos, si bien algunas empresas tomamos decisiones previas a la decisión gubernamental de volver a casa, parecía que iba a ser algo temporario de un par de semanas o de un par de meses. Esto se transformó en algo bastante más extenso y bastante más incierto. La verdad es que no hubieron grandes renegociaciones de contratos, sí pudo haber habido algún acompañamiento en algún periodo durante el inicio de la cuarentena, pero las oficinas hoy, vos pensalo distinto. Hace 11 años que estamos en crisis, 11 años que tenemos entre distintos periodos de mayor o peor momento de la economía que no crece el PBI argentino. La vacancia recién este trimestre es del 11% en la Ciudad de Buenos Aires. Con cualquier ciudad de América Latina las vacancias están por arriba del 12 o del 15%. En América, en Estados Unidos, las vacancias de 2 dígitos son vacancias de mercados dinámicos donde las empresas pueden elegir. Con vacancias inferiores al 10%, las empresas no tienen posibilidad de elegir dónde mudarse cuando hay una gran relocalización. El inventario de la Ciudad de Buenos Aires es un 35% menor en metros que el del resto de América Latina. Y encima, la percepción de la renta es en un dólar distinto que el dólar que se usa para invertir y comprar. Entonces hace que los cap rates o el retorno que tiene el inversor sea cuanto menos un 60% menos de lo que podría esperar a tener. Vale decir, tenemos un 4%, 5% de cap rate contra un 9, 10 o 12 que podríamos llegar a esperar en un mercado más razonable en América Latina con la incertidumbre argentina. Eso hace que tengamos vacancia recién del 11,7% y que el alquiler promedio de $28 antes de comenzar la cuarentena esté hoy en 26,70. Yo no veo que haya un momento dramático para las oficinas, ni mucho menos. Además, todos nosotros estamos operando en nuestras casas porque en nuestras oficinas tenemos los servidores, porque hay energía, porque funcionan. Las oficinas son como esto es como pensar que porque tenés el corazón puesto arriba de una mesita, dejaste de... No, si tenés un pulmotor, seguís funcionando, digamos. Es igual. La oficina forma parte de esa actividad de home office que tenemos. Y además, bueno, volveremos a las oficinas en algún momento, de otro modo, pero vamos a volver. Daniel, ¿vos cómo lo estás viendo? Nuestro portafolio tal vez refleja unos números un poquito mejor. Tenemos una vacancia del 7% y incluso la renta promedio también es un poco más alta. Yo creo que refleja un poco la calidad de nuestro portafolio y el tipo de nuestro cliente corporativo, que es el que ocupa nuestras oficinas. Pero creo que al principio hubo una turbulencia de qué va a pasar con las oficinas, porque el primer momento era nada, quedaron vacías. Después el segundo momento fue, bueno, tenemos que reducirnos, todo achicarnos porque vamos a hacer todo home office. Y lo que está demostrando hoy el mundo que no es así. Están llamando a las corporaciones, a la gente a que vuelva a ir despacito a ocupar las oficinas. Nosotros ya lo estamos viviendo en nuestros edificios, cómo vuelve. Primero volvieron solamente los que eran de emergencia, los que tenían permiso para trabajar, pero ya hay más compañías que están empezando a ocupar sus oficinas y están pensando en cómo convivir en la situación de esta nueva escena de que hay que cuidarse mucho cómo estar y de pensar de achicarse, que uno necesita menos espacio, en realidad va a necesitar más espacio porque necesita el distanciamiento. Igual creemos que esto va a ser de corto plazo o de mediano plazo, va a volver a la normalidad y las compañías, hay un proceso que ya estaba lanzado, que la gente está buscando, o las corporaciones importantes, edificios LEED, que sean ecológicos o que tengan buenos sistemas de ventilación y buenos sistemas de manutención y también que sean eficientes en cuanto a sus consumos. Así que creemos que lo mismo está pasando en Argentina. Nosotros lanzamos un edificio ahora y se está ocupando en este contexto. Y todo en Catalina, ¿no? Sí, en Catalina, 200 de la Paulera, estamos firmando contratos de alquileres nuevos de gente que se expande, de gente que viene a buscarlo, que cambia un edificio donde no tiene los mismos amenities como los tiene. Así que yo creo que, como decía Mingo, no es un sector en crisis, por lo menos lo que tiene que ver con lo AAA, ¿sí?
con otros segmentos donde Sí. nosotros no estamos presentes, creo que hay un desafío un poquito más grande. Es más grande. El desafío, en realidad, cuando hablamos de los promedios, digamos, el valor más caro de renta está en 40, 42 dólares hoy. No es el promedio está en 26, 70. Y eso que son pisos especiales negociados hace Algunos mucho. pisos específicamente en 2 edificios. Que no importa, digamos, pero es eso, digamos, específicamente. Pero el promedio en Catalinas está en 30 dólares. Lo que ocurre es que hay edificios de 35 años en Catalinas y hay edificios que se están inaugurando ahora. Entonces, allí es donde el promedio empieza a impactar de un modo distinto, que era un poco lo que hacía mención Daniel recién. Cuando vos sumás todo el desarrollo suburbano del Corredor Norte, de Panamericana, donde las tasas de vacancias son mayores, pero además está implícito en el desarrollo suburbano. Vos pensás que el negocio de las oficinas, y que es lo que la pandemia vino a choquear, lo tocó en todos los aspectos que hacen a las grandes ciudades. El negocio de las ciudades es la densidad. No hay buenos aeropuertos si no hay densidad, no hay hoteles, no hay infraestructura, no hay transporte público, si no tenés la densidad que lo soporte. Y a la oficina le pasa lo mismo. ¿Es el negocio del coworking o es el negocio de una oficina normal? Lo que la pandemia nos cambió absolutamente es que vulnera, digamos, ese concepto de la densidad y tenemos que empezar a trabajar con distanciamiento social. Como dice Daniel, probablemente haya hábitos que vayan a llegar para siempre. Nadie lavaba una botella cuando venía al supermercado y probablemente nos quede para siempre, porque si no te mata el coronavirus, te mata el antivirus. Hay que lavarla la botella antes de ponerla en la heladera. Como eso se aplica en nuestros ámbitos cotidianos de trabajo. Si vos pensás incluso hasta los ritos religiosos que tenían de nuestros ancestros, tienen que ver con esto. Eran con grandes pestes que mataban parte de la población y luego se tomaron como conceptos, no para entrar en esa discusión, pero tienen que ver con estas cosas. Y lo mismo nos está pasando con la cuestión de las oficinas. O sea, hábitos de higiene, hábitos de distancia, pero al mismo tiempo de incorporar fenómenos que en algunas estructuras era muy difícil o era tabú mencionar, que es el home office. Ahora, es difícil pensar en volver a las oficinas si los chicos no vuelven a clases, por ejemplo. Es toda una gran estructura compleja. ¿Cómo van las madres y el padre a trabajar si sus hijos están en la casa sin clases y la persona que los cuidaba tiene que vivir en su casa y no puede trasladarse porque todavía no está autorizado ese tipo de trabajos? Eso tiene un contenido bastante más complejo. Para mí el fenómeno de home office es espectacular. Es espectacular. Porque vino para quedarse en algún sentido, pero para convivir con la oficina tradicional. Yo me imagino toda la gente que trabajaba en el centro y tenía que llegar a las 9 de la mañana a la oficina y se comía todo el rush hour. Esa persona perfectamente puede hacer home office. Las primeras 2 reuniones, de 9 a 10, de 9 a 11, y después ir al momento donde ya no está la ruta saturada. Creo que es un fenómeno que va a ayudar mucho a desconcentrar probablemente los rush hours y va a fomentar que se haga una mejor utilización tal vez de las rutas y demás. Creo que eso es muy bueno. Y el otro factor tiene que ver con que la aceptación de la gente del home office es tan buena que hoy, porque tuvimos una cultura armada de muchos años de trabajar juntos, ¿sí? Y las compañías están viviendo esto. Uno no puede hacer una cultura sin vivir con la gente, sin entender, sin conocerla. Y el home office puede funcionar cuando esta cultura se puede armar. Por eso creemos que lo que estamos viendo es que se están diciendo, bueno, se permite home office de determinados horarios, determinados días, alguna cosa. No va a existir para mí un pure home office, es muy difícil de armar cultura. Y sumado a esto, creo que las oficinas están haciéndose hoy polos que antes eran impensados, ¿sí? No se está creciendo el polo de zona norte. Esto la verdad que lo estamos viendo, fue un fenómeno que al principio parecía que, bueno, cuando te referís a zona norte, ¿qué corredor? Todo el corredor zona norte, Libertador, Vicente López, el Polo DOT, toda esa zona, y mismo General Paz también está creciendo. Bueno, esto también tiene relación un poco con el tema de la tendencia esta de que los proyectos empiezan a ser más mixtos, ¿no? Ya no existe oficina, entretenimiento en la otra punta de la ciudad. ¿Hay una tendencia? A ver, definitivamente en otras ciudades la hay. Buenos Aires empieza a tener eso. Bueno, lo que IRSA desarrolla en el Polo DOT hoy no tiene vivienda, pero está dentro de un barrio de tradición residencial. Por ahora. Está bien, pero hay metros para construir y desarrollar, pero hay oficinas, hay un mall. Podría perfectamente tener otro tipo de desarrollos. En Catalinas nosotros estamos trabajando en este momento en la nueva Catalinas 2 en 2 proyectos. Uno que era de oficina se está transformando en residencial. Y esto, si lo sumamos con lo que hablaba Charlie Espina en unos paneles antes sobre lo que están haciendo ellos en ese mismo corredor, consolida, y lo que Consultatio está también pensando hacer,
consolida un corredor residencial en un área de trabajo. Y si vos pensás fenómenos como el barrio de Chelsea en Manhattan, donde Google se instaló y a partir de ahí explotó el área residencial de los alrededores, simplemente porque muchos de los trabajadores querían estar cerca de donde trabajaban. Este fenómeno de la pandemia y el aparente transporte público, que pasa a ser algo así como el asesino de todos nosotros, si lo tomamos, puede llegar a multiplicar ese fenómeno. Pero además, vivienda en el microcentro o en Catalinas es un pedater para el que vive afuera, es una inversión o un pequeño lugar para la persona del interior o productor agropecuario que tiene que hacer gestión. Es un joven que quiere comprar para trabajar y vivir cerca. Lo mismo pasa en sectores como lo que hablaba recién Daniel, que cómo se consolida el corredor norte. Tenés muy buena infraestructura de colegios, tenés buena infraestructura de servicios, tenés el tren, tenés transporte público y tenés residencias. Entonces, lo único que faltaba era que permitieran el uso de oficinas. Al consolidarse el uso de las oficinas allí, claramente tenés usos mixtos. Eso es un midtown, es lo que tiene vida las 24 horas del día. No es un polo de oficinas que a las 6, 7 de la tarde está muerto hasta las 9 de la mañana el día siguiente, sino que tiene vida 7x24. Daniel, hablabas del buen negocio que son las oficinas, de la rentabilidad que deja el negocio, y no puedo dejar de preguntarte por qué en los últimos meses se desprendieron de algunos metros. Sí, dije que todavía el portafolio se mantiene bien, que crece, que tenemos inquilinos. El desafío de las oficinas es que son inversiones de capital monstruosas. Hacer un edificio, no sé, el de Catalinas, solo la construcción estuvo cerca de los 100 millones de dólares. Hay que sumarle el terreno. Vamos, esas son necesidades de capital. Tenés que tener capital disponible enorme, que hoy es difícil, pensar que esto pase. Con lo cual te diría que es el desafío de qué es lo que pasa con los nuevos formatos de desarrollo de oficinas. Lo que creo que está bien es que está bien el mercado de la demanda de estos metros. No sé si te podría decir que el negocio de hacer los metros, sigue igual de sano que estuvo hasta este momento. Nosotros, ¿por qué vendimos? Primero porque estuvimos haciendo un rejuvenecimiento de nuestro portafolio. Nosotros tenemos un portafolio, siempre teníamos unos 100.000 metros cuadrados, lo redujimos un poco, pero después construimos 2 edificios nuevos de aproximadamente 70.000 metros cuadrados. Entonces, lo que hicimos es decir, quedarnos con un portafolio de similar magnitud, pero más nuevo, ¿sí? Y con edificios más eficientes, de plantas más grandes, con certificación LEED, ecológicos, etc. Entonces, fue una decisión de más jóvenes y más modernos y más eficientes. Esta fue la decisión de vender. También es sabido que nosotros teníamos unos vencimientos de bonos de capital y que la forma de financiarnos nuestra generalmente era refinanciar las deudas con los mercados de capitales. En el momento que no existe esa posibilidad o que si la tuviéramos sería extremadamente caro financiarnos con los mercados de capitales, es que nos es más eficiente vender metros cuadrados que están en un valor de metro cuadrado muy bueno, a nivel lo que fue el histórico de la Argentina está muy bien, y además hay mercado, hay compradores. Entonces, con esa posibilidad, con lo que vendimos, pudimos hacer cancelación por muchos millones de dólares que teníamos de vencimiento de bonos. Así que hay mucho movimiento, ¿no? Hay movimiento. Venta. De hecho, nosotros trabajamos juntos en una de las operaciones que mencionabas, y hay dos cuestiones. Hay exceso de pesos de tenencia de particulares o de empresas, y además hay un arbitraje de los tipos de cambio entre el dólar de transacción y aquellas empresas que pueden entrar en el MULC. Le genera algún beneficio. Ahora el gobierno paró un poco esa situación, pero era un beneficio adicional para poder precancelar deuda en aquellos casos de empresas que tuvieran deuda. ¿Y hay oportunidad de inversores individuales que se están queriendo desprender de metros? Mira, es un mercado que está siendo más dinámico, no es un mercado simple porque los procesos de compra de estos volúmenes conllevan procesos de due diligence, procesos de aprobaciones bastante lentos, pero ha habido transacciones recientes. La semana pasada hubo otra transacción. Todas las semanas hay alguna transacción en un mercado que no tiene mercado de capitales, o sea, que es equity de una empresa o de un grupo de personas a otro que está en la misma situación. Mira, yo te digo, creo que los ladrillos siempre se vieron o como un negocio o como un resguardo de valor. Exactamente. Sí, entonces tenés los dos, tenés los desarrolladores, las compañías que invierten como nosotros, que lo ven como un negocio el real estate, pero la gran mayoría de la población, la gran mayoría de las empresas también lo ven como un resguardo de valor que siempre se mantuvo. Y esto a lo largo de todas las crisis lo demostró, a lo largo de todos los países. Invertir, yo sé que tengo esta plata puesta en esto, vale tal vez un poquito más, un poquito menos,
pero el mercado está y funciona. Y mucha gente está haciendo hoy resguardo de valor de esos pesos en ladrillos, de distintas formas, en casas, departamentos, edificios, oficinas, cada uno elige qué tipo de producto. Perdón, no, pero simplemente es de la tradición del inmigrante de comprar su casa a el resguardo. Lo que miden no es cuántos dólares pongo, cuántos dólares saco, sino que puedo tener el mismo bien de cambio. O sea, tengo un departamento, voy a tener un departamento al final del camino. Si tengo el dinero, no sé si voy a volver a tener ese dinero al final del camino. Ese es departamento al final del camino. Claro, o el departamento, exacto. Vamos a darle la bienvenida a esta charla a Paula Elía, que está ahí vía Skype, porque, bueno, razones obvias el tema de COVID. Bienvenida, Paula, muchas gracias por formar parte de Muchas gracias por la invitación. Paula es la creadora de prácticamente la mayoría de las oficinas ABC1 del mercado. Es la mujer creativa que diseña el interior, que hasta hace unos meses se rompía la cabeza para ver cómo generaba esa área común llena de juegos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo van a ser las oficinas, el interior de las oficinas a partir de esta situación que estamos viviendo? Escuchándolos recién, estoy totalmente de acuerdo con Daniel que las oficinas no van a desaparecer para nada desde ningún punto de vista. Lo que me parece es que la introducción del tema de la distancia social trae aparejado claramente una reconfiguración del tema de la densidad en las oficinas. Entonces, en la medida que se establezca una menor densidad y que la gente tenga, digamos, más espacio por metro cuadrado por persona, eso va a hacer que la calidad del espacio sea mejor. Y eso no quiere decir que va a ser un metro cuadrado más caro, porque yo creo que eso se va a equilibrar, porque muchas personas van a hacer home office y lo van a equilibrar, digamos. Es decir, la mitad de la gente que va a estar en el home office, en otro momento, digamos, se juntaba con toda la gente que ya estaba trabajando y ahí sí, claramente, la densidad era enorme. Entonces, para nosotros los arquitectos, creo que es un desafío espectacular. O sea, que para mí, bueno, una crisis es una gran oportunidad y creo que lo que hay que reevaluar es la calidad del espacio. Y supongo que muchas de las empresas ya están pensando, y lo están haciendo muy bien, en darle más libertad a sus empleados en la porción office y, digamos, trabajo en casa, digamos, el trabajo remoto y en el trabajo en la oficina. O sea que me parece que la clave es eso, es el equilibrio y la elección entre la distribución en el tiempo del trabajo remoto y el trabajo de la oficina. ¿Y qué va a pasar con las áreas comunes de las oficinas que hasta hace unos meses eran modelo, ¿no? Por las dinámicas que generaban de colaboración, de que la gente se podía cruzar, charlar, generar espacios informales de brainstorming? Yo creo que eso no va a desaparecer. A mí me parece que las áreas comunes, si hay algo que verdaderamente va a suceder, y no tengo la menor duda, es que la parte de sociabilización es absolutamente clave para todas las compañías y para todas las empresas. Ese es el lugar de la creatividad, del intercambio, de la fluidez. O sea, está muy demostrado que la gente aislada no trabaja en la misma condición que la gente que se sociabiliza. Lo que justamente veo como beneficio, que es una gran paradoja, es que todo este espacio público, digamos, o común de la oficina va a tener mejor calidad porque va a haber menos posibilidad de gente, digamos, va a haber menos personas en esa superficie. Y creo y estimo que lo que se llamaba puesto fijo va a desaparecer, creo, supongo. Y también es una gran paradoja. ¿Y por qué? Porque los puestos fijos lo que tienden a que la persona se quede instalada en ese lugar y no haya limpieza y no haya movimiento. Y en cambio, una persona que llega y tiene asignado un lugar ese día y luego viene y se limpia y se lleva sus cosas, me parece que es una posibilidad para la limpieza y para la salud muchísimo mejor. El tema de la limpieza, creo que la arquitectura va a ser un poquito más hospitalaria, si se puede decir. En algún aspecto va a ser más flexible, pero bueno, vamos a introducir muchísimas cosas que no existían antes con los nuevos materiales. La ventilación es absolutamente crucial, como decía Daniel recién, y bueno, ya se están investigando nuevos materiales que a través de la tecnología y la ecología van a poder ser un poquitito más higiénicos, si se puede decir de alguna manera. Me gustaría... Sí, por supuesto. Hay dos factores. Uno, que
La fuerza de trabajo, hoy que vemos en el mundo y también en Argentina está pasando, es gente joven. En las oficinas corporativas, los que están armando los equipos son gente muy joven, mucho más joven de lo que era en el pasado. Esa gente le gusta interactuar, es creativa cuando está en un momento donde interactúa con el otro. Es verdad que hoy generamos el distanciamiento, pero ya lo ves en los bares, la gente joven se reúne, charla y fomenta. Y el segundo punto relacionado con esto es que un factor para atraer y conservar el talento hoy es tu oficina. Es la oficina. 100%. No solo la oficina, la calidad del espacio, sino los amenities que te da la compañía en sí misma. Si te da comida o no te da comida, si la comida te la dio y es una bandejita mala o es un buen almuerzo, o si tengo un buen pantry y puedo agarrar la comida o la golosina que quiero. Y hacia esto están trabajando las corporaciones, las más serias, las que están las número 1 del mundo. Y yo, por lo que veo hoy en las obras, te imagino que Paula también, lo que está haciendo, las compañías que no son tan gigantes también están buscando eso porque es una forma de conservar el talento. No, y construís ADN de esa corporación. Es muy difícil que se sienta propio de esa empresa alguien que no se identifica con el espacio físico y con sus compañeros de trabajo. Digamos, las plataformas de trabajo remoto son espectaculares, pero no podés construir ADN permanente trabajando así. Y lo del aire es fundamental. Sí. Hoy nosotros tenemos los edificios que cada piso tiene su propia ventilación, entonces no interactúa con los demás pisos. Y donde tenemos algún edificio que también es un sistema más antiguo, que no es así, tenemos que trabajar para modificarlo porque es un requisito que lo va a pedir como indispensable cualquier gerente de recursos humanos o el gerente general de la compañía que quiera alquilar ese edificio. Absolutamente. Y hay un fuerte desafío también en lo que tiene que ver con el ayornamiento, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los edificios que van a quedar obsoletos? Bueno, vos pensás que más de la mitad del stock o del inventario que tienen las ciudades, en algunos casos son inclusive previos a la existencia del ordenador, de la computadora personal. ¿Ok? Entonces, mirá todo lo que pasó. Pensá que hoy con el teléfono trabajás, te comunicás. O sea, Paula podría estar perfectamente hablando desde su teléfono en lugar de estar trabajando desde su desktop y podría estar igual saliendo al aire hoy desde acá. Yo en el auto venía escuchando el programa en el teléfono mientras venía manejando. Esa interacción, sumado a los requisitos tecnológicos de higiene, sumado a las nuevas demandas de espacio, además convivimos 4 generaciones dentro del mismo espacio de trabajo, que eso no había pasado nunca. O sea, porque convivimos los de mi generación, los de la generación de Daniel, y después la generación de mis hijos y los que vienen, digamos, los que están entrando de 19 años o 18 años. Eso hace que las demandas de espacio y la forma de ver el trabajo sea distinta. Digamos, de vivo para trabajar, trabajo para vivir, cada uno tiene una imagen distinta. Se le acabaron los viajes a Tailandia a los millennials, pero bueno, por un rato, supongo. Paula, ¿y cómo se trabaja desde el interior de las oficinas el tema de la convivencia de tantas generaciones que piensan y sienten tan diferente? Yo creo que estamos bastante unidos todos ahora, ¿no? Porque nos está pasando a todos lo mismo, de la misma manera, y estamos impactados por algo que en algún punto estamos todos siendo muy afectados, y creo que eso genera mucha unión entre las generaciones, y somos un poquito cómplices todos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que es muy bueno. Por ejemplo, en París se está estudiando las ciudades de 15 minutos, ¿no? Que dicen que en 15 minutos, digamos, a pie o en bicicleta, tenés como una especie de ciudad autosuficiente que te da todo y que tiene como una determinada autonomía. Y yo creo que esas cosas que se están investigando y pensando tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos y también con el tema de las distancias. O sea, claramente eso sí cambió. No solamente la distancia social cambió y el respeto por ahí, por la higiene y digamos por el lugar que ocupa uno y que ocupa el otro, sino me parece que cambió en un montón de aspectos y eso creo que es muy importante entenderlo, porque hoy el transporte tal cual, como decía Daniel, ir a la oficina en hora pico, tanta cantidad de gente, realmente es un delirio. Entonces creo que se van a empezar a reservar las salas, va a empezar a fluir la gente y tener la posibilidad de que la oficina no esté atestada, o sea, que la gente tenga la libertad de elegir en qué momento va y no necesariamente que tenga que ir. O sea, yo seguramente creo que el horario de oficina tradicional cambió, o sea, de 9 a 6 de la tarde, 8 o sea, digamos, eso para mí no existe más, ya no existía con los millennials de ahora, creo que ya eso, y creo que se trabaja por objetivo.
Y eso cambia mucho también el espacio de trabajo, ¿no? Yo, no sé, yo lo veo como una buena oportunidad y no creo para nada que van a desaparecer las oficinas, sino todo lo contrario. Creo que el espacio va a tomar más protagonismo porque va a ser muchísima mejor calidad el encuentro que vos tengas, porque ese encuentro va a ser un encuentro pensado, va a ser un encuentro planificado y tal vez no va a ser una cuestión así de todos los días, y eso creo que le da mejor valor. No sé si me estás escuchando. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Paula, por tu tiempo. No, de nada. Y antes de cerrar este espacio, voy a sacarlos un poco del tema de oficinas. No puedo dejar de preguntarte, Daniel, por el tema shopping. Te reís vos mismo. No, porque ella hablaba de los negocios de proximidad recién, con los 15 minutos de la ciudad. Está bien. Bueno, en ese sentido está bueno porque los shopping tienen proximidad de mucha gente. Absolutamente. La verdad que estamos pasando un momento único que quisiéramos no haberlo pasado. 7 meses cerrados los shoppings de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Único, la verdad que muy triste. Creemos que ya es indispensable y fundamental volver a abrir, no solo por los shoppings, por las miles de marcas que son pymes en general o compañías medianas que están viviendo y conviven en el shopping, por la cantidad de gente que trabaja en esos lugares que hoy están muy afectados. Un momento dificilísimo. Creo que son héroes todos los dueños de centros comerciales y héroes las marcas que sobrevivimos a esto. En ningún lugar del mundo pasó que no puedan operar 7 meses las marcas. Así que bueno, la buena noticia es que el lunes se está haciendo todo, se está gestionando todo a nivel nación, a nivel ciudad, para que vuelvan a empezar con los protocolos, como ya hay abiertos en distintos lugares del país y en el mundo, con protocolos muy estrictos, donde se puede trabajar. Y te diría que los protocolos son más fuertes que en la calle. Con lo cual, yo les aseguro que hay más cuidado en todo lo que tiene que ver para uno hacer un paseo de compra dentro de un centro comercial, donde uno maneja el ambiente, la cantidad de gente que hay, les toma la temperatura, etcétera, que no sucede en la calle. Así que, por suerte, esto va a pasar en el corto plazo. Mucha gente, muchas marcas no pudieron sobrevivir. Eso te iba a preguntar, que ya tienen un porcentaje, ya tienen un feedback de cuántas no van a volver a abrir. Uno camina por la calle y ya ve la cantidad de locales que cerraron. Lo mismo sucedió en los shopping. Hay marcas que no sobrevivieron, no es que solamente... La mayoría se achicaron, ¿sí? Achicaron la cantidad de locales que tienen y también sus equipos, etcétera. Ahora, hay otras que no sobrevivieron, y las que no sobrevivieron son marcas que va a tardar tiempo en que alguien decida volver a invertir, hacer una marca, etcétera. Nosotros sí tenemos, en la industria del shopping, creo que estamos hablando casi un 20 y pico % de gente que dejó los locales vacíos, y esos son menos ventas, menos trabajo, menos impuestos, menos alquiler, en todos sentidos un efecto muy, muy grande, pero bueno, que creemos que va a haber consumo. La gente, no se perdieron millones de trabajos. Sí. En el Arcos, que lo tienen abierto, porque es así lo abierto y más, ¿la gente va? Sí, la gente va con los aforos. Hay un momento, por ejemplo, este fin de semana, tiene una capacidad máxima de gente. Cuando se llega a la capacidad máxima, no puede entrar más nadie. Hasta que no sale uno, no vuelve a entrar. Pero hay compras, digamos. Sí, hay compras. En algunos países se vio ese fenómeno de la compra revancha o algo por el estilo. Hoy estaba viendo en Brasil, ya las ventas se recuperaron, ¿sí? A lo que era antes de la situación esta. Lleva un tiempo, no es que de repente la gente va y compra automáticamente, pero creemos que el Día de la Madre, hay mucha compra reprimida, hay compra que la gente tiene ganas de hacer, muchos regalos que nos hicieron, muchos autorregalos que nos dejamos de hacer. Así que creemos que el consumo va a estar, no va a estar toda la oferta por estas marcas que no están, y va a tardar un tiempo en acomodarse, pero la industria sigue, es un lugar de encuentro, es un lugar de divertirse, un lugar de compra, de mimarse, de entretenerse, de ir a comer. Y bueno, está pasando en muchos de nuestros centros comerciales, está aumentando la oferta de estas cosas de entretenimiento, de comer, de divertirse, de encuentro. Sí, más allá de que, bueno, hoy casi estamos haciéndolo el camino, con lo cual iba a achicar la cantidad de marcas para poner este tipo de proyectos. Bueno, ahora se está dando naturalmente porque hay muchas que no pudieron sobrevivir, lamentablemente. Bueno, les agradezco profundamente este tiempo. La verdad que, bueno, el tema de los shoppings, el lunes tendremos noticias. Y las oficinas, que hubo tanto mito que se iban a quedar todas las oficinas vacías, la verdad es lejos que... de ello. Lejos de eso. Las oficinas forman parte del ADN de las compañías. Vendrán las 3.1, 3.2, o sea, una nueva versión, pero son nuevas versiones, pero es lo mismo. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes.